Cuando parecía que el Tour de Francia estaba completamente bajo control para la potente estructura del UAE Team Emirates, una amenaza invisible e inesperada ha comenzado a sembrar el pánico y la preocupación absoluta dentro del autobús del equipo. Después de más de 2 semanas dominando la competición con un control de hierro sobre el pelotón, la escuadra emiratí atraviesa uno de sus momentos más delicados y vulnerables, justo antes de afrontar las jornadas decisivas que van a sentenciar definitivamente esta edición de la Gran Ronda francesa. Y lo más sorprendente e inquietante de todo este escenario es que el mayor peligro para el liderato de Tadej Pogačar y la posición de podio de Isaac del Toro ya no parece estar sobre el asfalto de las carreteras ni en los ataques violentos de sus rivales directos, sino dentro de su propia burbuja sanitaria. Hasta hace apenas unos días el panorama era absolutamente idílico para la formación. Pogačar defendía el maillot amarillo con una ventaja sumamente sólida sobre sus perseguidores, mientras que el joven mexicano Isaac del Toro continuaba demostrando con una madurez asombrosa por qué se ha convertido en la gran revelación de toda la carrera, respondiendo con una solvencia impecable cada vez que la montaña apretaba el ritmo. El UAE parecía tener una plantilla prácticamente invencible, un líder indiscutible, un bloque de gregarios de primer nivel mundial y una estrategia colectiva que funcionaba a la perfección. Sin embargo, en una prueba tan extrema de 3 semanas, el desgaste físico lleva las defensas del cuerpo al límite y cualquier pequeño virus o proceso gastrointestinal puede cambiar por completo el rumbo de la competición en cuestión de horas. En este video te voy a explicar 3 aspectos fundamentales de esta crisis. En primer lugar, la cadena de problemas físicos y estomacales que ha comenzado a mermar al equipo. En segundo lugar, las drásticas medidas de aislamiento y los protocolos sanitarios de emergencia que ha tenido que implantar la dirección deportiva para evitar un contagio masivo en la plantilla. Y en tercer lugar, cómo esta situación de fragilidad afecta directamente las opciones de Pogačar y del Toro ante el exigente bloque alpino. Si te apasiona el ciclismo analizado con los datos reales sobre la mesa y con total rigor, suscríbete a mi canal de YouTube para ver más videos como este. Mañana entramos de lleno en la batalla decisiva y aquí tendrás el análisis completo con todos los datos comprobados. Todo comenzó con Adam Yates, uno de los gregarios más importantes y determinantes para Tadej Pogačar en la alta montaña, así como una pieza absolutamente fundamental dentro del complejo engranaje táctico del UAE Team Emirates. Durante el transcurso de la etapa 17, las imágenes captadas por las motocicletas de la transmisión oficial de televisión dejaron perplejos a todos aficionados y analistas internacionales. El veterano ciclista británico empezó a perder contacto con el grupo principal desde muy temprano en la jornada, mostrándose totalmente incapaz de mantener un ritmo de crucero razonable mientras los favoritos a la clasificación general continuaban su marcha sin demasiados contratiempos. Al principio, muchos espectadores pensaron que se trataba simplemente de un mal día producto del cansancio acumulado tras más de 2 semanas de competición implacable. Sin embargo, la cruda realidad que se escondía detrás de esas imágenes era muchísimo más preocupante para los intereses del equipo. Tras cruzar la línea de llegada totalmente exhausto, el propio equipo emiratí confirmó a los medios de comunicación que Yates atravesaba un severo y agudo cuadro gastrointestinal. Según explicó de forma pormenorizada el director deportivo de la escuadra, Joxean Fernández Matzin, el corredor británico había sufrido episodios repetidos de vómitos durante la noche previa, acompañados por un fuerte proceso de tiritona, escalofríos y deshidratación tras finalizar la jornada anterior. Aunque Yates logró descansar un par de horas antes de la salida y comenzó la etapa con sensaciones sensiblemente mejores en el estómago, el brutal desgaste metabólico acumulado terminó pasándole una factura enorme a medida que los kilómetros y las cotas puntuables se iban acumulando en las piernas. Las tomas de televisión reflejaban de manera desgarpadora el sufrimiento agónico que estaba experimentando sobre la bicicleta. Mientras Tadej Pogačar e Isaac del Toro permanecían resguardados y protegidos en el corazón del gran grupo, la dirección deportiva del UAE tomó una decisión drástica y sumamente inusual en su estrategia habitual de carrera. Ordenó al belga Tim Wellens que dejara de trabajar en la parte delantera para los líderes y se descolgara por completo hasta la cola del pelotón.
La misión de Weyens ya no era controlar la fuga ni proteger a la cabeza, sino escoltar a un golpeado Adam Yates durante decenas de kilómetros para ayudarle a llegar a la meta dentro del límite de tiempo permitido y evitar así su expulsión automática de la prueba. El objetivo primordial del equipo había cambiado radicalmente en mitad de la tarde. Ya no se trataba de luchar por la victoria ya parcial de la etapa ni de imponer respeto en el pelotón, sino de intentar salvar, como fue a uno de los hombres más valiosos de la alineación de cara a las batallas decisivas que se avecinaban en los Alpes. Más tarde, el propio Tadej Pogačar resumió el calvario por el que había pasado su compañero de equipo utilizando una frase directa que lo decía absolutamente todo ante los micrófonos de la prensa. Adam sufrió como un perro durante todo el día. El líder de la clasificación general explicó que su compañero parecía encontrarse bastante mejor durante la mañana e incluso había conseguido ingerir algo de alimento sólido antes de subir a la bicicleta. Sin embargo, el esloveno recordó con mucha madurez que, tras atravesar una noche tan dura con el estómago deshecho, el organismo termina pagando las consecuencias biomecánicas al día siguiente cuando la exigencia del pelotón se eleva. A pesar de evidente peligro de mantener en lisa a un corredor mermado, el UAE decidió mantenerlo en competición con la ferviente esperanza de que pudiera asimilar el tratamiento médico y recuperar fuerzas antes de la llegada de los grandes colosos alpinos, donde su labor de desgaste iba a ser un pilar básico del plan táctico. Pero, para desgracia de la estructura emiratí, ese episodio con el corredor británico no iba a ser un caso aislado ni el único dolor de cabeza de la dirección deportiva. Lejos de mejorar o de estabilizarse la situación en el hotel de concentración, el escenario dio un nuevo y preocupante giro apenas 24 horas después. Durante el desarrollo de la etapa 18, varios integrantes del UAE comenzaron a ceder terreno y a quedarse descolgados de la cabeza del pelotón prácticamente desde los primeros puertos de la jornada. De inmediato, todas las miradas de los directores y de las cámaras se dirigieron hacia la figura de Brandon Nolte. El ciclista estadounidense, considerado uno de los gregarios más sólidos e importantes para Pogačar en la montaña, además de un punto de apoyo crucial para el mexicano Isaac del Toro en los terrenos virados de media montaña, no pudo continuar sosteniendo el ritmo mínimo del grupo y terminó tomando la amarga decisión de abandonar definitivamente el Tour de Francia. La noticia del abandono de McNulty cayó, como un verdadero jar de agua helada, en el seno de la escuadra y provocó una sacudida en la prensa especializada. No solo se perdía a un corredor que había desempeñado un papel protagónico impecable durante las 2 primeras semanas de carrera, trabajando a destajo en el llano y en la montaña, sino que su baja definitiva se producía en el peor momento imaginable de toda la gran vuelta, justo en la víspera de afrontar el tríptico alpino que está destinado a definir al ganador del maillot amarillo y a los acompañantes del podio final en París. De repente, la formación que había comenzado la carrera presumiendo de tener la plantilla más potente, profunda e intimidante de todo el circuito internacional, empezaba a perder piezas clave a pasos agigantados justo cuando la exigencia del recorrido requería la máxima solidez posible. Y lo más inquietante para el cuerpo técnico no era solo la pérdida irreversible de un hombre de la talla de McNulty, sino la sobrecogedora sospecha de que el problema vírico o bacteriano pudiera estar incubándose silenciosamente en el organismo de otros corredores del equipo, amenazando con desmantelar por completo la estructura en el momento más crítico del año, ante la evidente confirmación de que una infección o proceso vírico circulaba de manera sigilosa por el autobús del equipo. La dirección deportiva del UAE Team Emirates se vio obligada a activar de inmediato un protocolo sanitario de máxima emergencia. En una competición de la envergadura del Tour de Francia, donde los deportistas llevan su cuerpo al límite absoluto de la resistencia física, el sistema inmunológico se encuentra severamente deprimido. En estas condiciones de extrema vulnerabilidad, cualquier microorganismo transmisible o bacteria intestinal puede propagarse entre los miembros de la plantilla a una velocidad pasmosa, destruyendo meses de preparación científica en cuestión de horas. Por esta razón imperativa, la escuadra emiratí tomó la determinación de modificar sustancialmente gran parte de sus rutinas logísticas cotidianas para levantar un muro sanitario alrededor de sus hombres sanos.
Según revelaron miembros del propio cuerpo técnico tras finalizar la jornada, se procedió a aislar de inmediato a los ciclistas que manifestaron los primeros síntomas de malestar digestivo o destemplanza física. Dentro del autobús oficial de la escuadra, la distribución habitual de los asientos fue completamente reestructurada. Los corredores convalecientes pasaron a ocupar la zona posterior del vehículo, manteniendo una distancia de seguridad estricta con respecto a los deportistas que no presentaban afecciones. Asimismo, los momentos de convivencia habituales durante las cenas y desayunos colectivos quedaron suspendidos. Los ciclistas afectados recibieron la orden de alimentarse directamente en sus habitaciones individuales para evitar compartir utensilios o aire en espacios cerrados. La imagen de Adam Yates descendiendo del vehículo luciendo una mascarilla de alta protección antes de tomar la rampa de salida de la etapa certificó ante los medios internacionales el grado de pánico e inquietud que se vivía en la burbuja del UAE. No existía el menor margen para la especulación ni para la negligencia táctica cuando resta una distancia insignificante para concluir la prueba en los Campos Elíseos y todavía quedan por superar los colosos de la alta montaña alpina. Sin embargo, el foco principal de la preocupación mediática y popular apuntaba de forma inevitable hacia la figura del líder indiscutible de la competición, Tadej Pogačar. Tras presenciar cómo dos de sus escuderos de mayor confianza caían mermados o se veían forzados al abandono definitivo de la carrera, el mundo del ciclismo empezó a cuestionarse si el maillot amarillo de la prueba también podía encontrarse incubando el mismo proceso patológico de forma silenciosa. El astro esloveno no intentó ocultar la tensión que se respiraba en el entorno de la escuadra y ofreció unas reflexiones notablemente honestas ante los micrófonos de la prensa internacional. Pogačar reconoció abiertamente que una contingencia de la gravedad de la sufrida por Adam Yates podía golpear a cualquiera de los integrantes del bloque en cualquier instante, incluido él mismo o su joven compañero de equipo, el mexicano Isaac del Toro. El líder de la clasificación general explicó que en una carrera de 3 semanas caracterizada por una exigencia fisiológica tan despiadada, un pequeño descuido en la higiene o una infección imprevista poseen la capacidad de transformar de forma drástica el destino de la competición de un día para otro. El ciclista esloveno admitió de forma tajante que nadie goza de una inmunidad absoluta cuando las reservas del organismo se encuentran al borde del colapso. Incluso, Pogačar llegó a contemplar públicamente el escenario táctico más pesimista. En el supuesto de que el bloque de gregarios no consiga recuperarse satisfactoriamente del proceso vírico para afrontar los Alpes, la escuadra del UAE se vería forzada a modificar de manera radical su agresiva filosofía de carrera. La estrategia ofensiva y dominadora que ha caracterizado al equipo durante las 2 primeras semanas tendría que ser sustituida por un planteamiento profundamente conservador y defensivo, enfocado únicamente en gestionar las diferencias acumuladas y evitar desgastes innecesarios para protegerla. Túnica amarilla en la meta final. A pesar de la gravedad implícita en sus análisis técnicos, el líder del Tour intentó rebajar la tensión mediática recurriendo a su característico tono distendido. Pogačar bromeó ante los periodistas señalando que bajo su perspectiva, existían muchísimas más probabilidades de contraer un virus respondiendo a las preguntas de los medios o firmando autógrafos entre la multitud de aficionados que dentro del propio microclima del equipo, donde las medidas de desinfección, esterilización y control médico se habían multiplicado hasta extremos casi quirúrgicos. Era un esfuerzo evidente por transmitir serenidad hacia el exterior, aunque el trasfondo de sus declaraciones dejaba al descubierto que la alarma sanitaria dentro del equipo era real y constante. Paralelamente a la situación del líder esloveno, la otra gran interrogante que mantenía en vilo a la afición internacional giraba en torno al estado físico y la salud de Isaac del Toro. Cuando el joven corredor de Ensenada se dio un par de metros en la parte trasera del grupo durante el paso por una de las cotas puntuables de la etapa 18, una oleada de rumores y especulaciones se desató en las plataformas digitales sugiriendo que el mexicano también había sucumbido a la misma afección digestiva que asolaba a sus compañeros de filas. No obstante, la cúpula directiva del UAE reaccionó con celeridad para cortar de raíz cualquier atisbo de desinformación.
El director deportivo Joxean Fernández Matzin fue absolutamente categórico y contundente al ser interrogado por los enviados especiales sobre la salud del mexicano. Isaac no está enfermo en absoluto en este momento. Poco después, el corredor belga Florian Vermeersch respaldó las palabras de la dirección, restando trascendencia al leve momento de debilidad mostrado por Del Toro. Vermeersch aclaró ante los medios que el pequeño despiste del mexicano fue simplemente la consecuencia lógica de un día de enorme fatiga muscular, tras haber acumulado un desgaste brutal protegiendo las posiciones de vanguardia durante las jornadas previas. El propio Isaac Del Toro se encargó de despejar todas las dudas existentes al comparecer ante los medios y asegurar de forma tajante que sus sensaciones físicas continuaban siendo óptimas y que su organismo respondía al máximo nivel de exigencia. Sin embargo, el ciclista mexicano no escondió su pesar y dolor moral tras confirmarse el abandono definitivo de Brandon McNulty, a quien calificó como un pilar humano y deportivo fundamental dentro del vestuario, cuya ausencia dejará un vacío mayúsculo en el esquema de contención del equipo para lo que resta de Tour de Francia. Ya con la baja irreparable de Brandon McNulty, el estado físico aún frágil de Adam Yates y las dudas lógicas que arrastran otros gregarios, el papel de Isaac Del Toro dentro del UAE Team Emirates adquiere una dimensión todavía más trascendental. No se trata simplemente de que el joven mexicano de 22 años tenga que asumir responsabilidades que exceden su rol inicial en esta su primera gran vuelta, sino de que el equipo necesita más que nunca que su segunda gran baza en la montaña llegue en absoluta plenitud de facultades a los puertos decisivos de los Alpes. Con Del Toro sano, entero y respondiendo al máximo nivel competitivo, Tadej Pogačar conserva un respaldo de incalculable valor para blindar su liderato frente a los ataques frontales que sus contrincantes preparan en la sombra. A pesar de esta relativa tranquilidad en torno al estado físico del mexicano, conviene poner sobre la mesa la cruda realidad táctica de la carrera. Analistas y exdirectores de la talla de Joan Brunel han señalado públicamente que el conjunto emiratí ha mostrado signos evidentes de vulnerabilidad durante el transcurso de las últimas jornadas. Bajo la perspectiva de Brunel, en un escenario tan delicado y con los efectivos mermados por las bajas y los virus, el objetivo único, absoluto y excluyente del UAE debe ser blindar la victoria final de Tadej Pogačar. El exdirector llegó a sugerir con dureza, si la situación se pone crítica en plena alta montaña, el esloveno no debería ralentizar su marcha ni sacrificar sus opciones de oro esperando a Isaac Del Toro si eso pusiera en el más mínimo riesgo la codiciada túnica amarilla. Sin embargo, esa es únicamente una valoración externa desde el análisis técnico. Lo que sí se ha podido comprobar sobre el asfalto es que hasta el momento exacto, tanto Pogačar como Del Toro han respondido con categoría y firmeza cada vez que la carretera se ha empinado de verdad. Ninguno de los dos ha dado muestras reales de debilidad patológica y continúan erigiéndose como las referencias absolutas del bloque emiratí de cara al colofón de la ronda francesa. Ahora bien, el interrogante principal sigue latente en el ambiente. Bastará con que el líder y su joven joya estén en óptimas condiciones si el resto de la estructura llega exhausta y diezmada a las 2 jornadas más despiadadas de toda la competición. En la alta montaña de 3 semanas no siempre. Basta con ser el corredor más fuerte de la carrera. También necesitas compañeros capaces de controlar el ritmo en el llano, neutralizar los ataques lejanos, aproximarte a la base de los puertos en una posición favorable y entregarte el último bidón de agua cuando las fuerzas empiezan a flaquear por completo. Por esta razón exacta, las próximas horas van a resultar absolutamente decisivas para la historia de esta edición del Tour de Francia. Si Adam Yates consigue recuperarse del cuadro digestivo y el resto de los gregarios dejan atrás estas molestias físicas, el UAE volverá a presentarse ante el mundo como una fortaleza inexpugnable. Pero si la enfermedad continúa pasando factura dentro del autobús, la situación podría complicarse muchísimo más de lo que nadie imaginaba hace apenas unos días. El Tour de Francia entra en su tramo definitivo con un escenario lleno de tensión que muy pocos habrían sido capaces de pronosticar la semana pasada. Durante más de 15 días de competición, el gran debate internacional giraba sobre si algún rival sería capaz de atacar la hegemonía de Tadej Pogačar o si existía algún equipo con la potencia suficiente para poner contra las cuerdas al UAE. Sin embargo, el problema ha terminado apareciendo donde nadie lo esperaba,
dentro de su propia estructura. La baja definitiva de Brandon McNulty, el calvario digestivo de Yates y las drásticas medidas sanitarias adoptadas confirman que en una carrera de 3 semanas la salud es un factor tan crucial como los vatios en los pedales. Aún así, sobran los motivos para mantener el optimismo en la afición mexicana. Isaac del Toro se mantiene firme, sano y en plena forma física para afrontar la batalla alpina. Junto a Pogačar, el joven de Ensenada forma una dupla de un talento descomunal lista para responder si la carrera salta por los aires en la montaña. Ahora todas las miradas apuntan hacia los Alpes. Allí no habrá espacio para esconder debilidades ni excusas sanitarias. Pogačar mantiene la túnica amarilla, del Toro defiende con orgullo su podio y su maillot blanco, y la historia del Tour de Francia se va a escribir en los próximos kilómetros. Te dejo la pregunta clave para que me dejes tu opinión en los comentarios. ¿Crees que los problemas físicos del UAE le darán emoción al desenlace del Tour o consideras que Pogačar y del Toro seguirán dominando hasta llegar a París? Te leo abajo. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte nada.